Familia al canal, bienvenidos a un nuevo análisis como todos los meses de las acciones galponeras, esta selección de 5 acciones en esta parte número 1. Tenemos grandes actualizaciones realmente a lo que ha ocurrido en este último mes. Vamos a ver los gráficos de GCDI, Ferrum, Ledesma, Carbuclor, Inversora, Juramento y Habana. Así que si te interesan estas acciones, querés ver dónde estamos parados, qué objetivos y proyecciones técnicas tenemos desde el punto de vista del análisis técnico, quédate en este video. Sin más, comencemos. La primera, tenemos a GCDI. Bueno, de este lado es de las acciones que en realidad no hay grandes novedades. Hemos tenido un intento de querer superar este cuadro lateral, sin embargo no lo han logrado y seguimos en este rango. Acordate que hasta que no define este cuadro lateral es básicamente cuando el precio se queda sin tendencia. Quedamos a la espera justamente de que defina. Para que este gráfico pueda continuar al alza tiene que superar lo que sería esta zona de resistencia, que ya es una resistencia confirmada porque tiene múltiples toques consecutivos. Hablamos exactamente de los 36 pesos. Obviamente no tiene que perder la parte inferior, aproximadamente en los 25 pesos, porque de lo contrario te habilita el objetivo técnico a la baja. Pero bueno, hasta tanto y en cuanto esto no defina para ningún lado, estamos sin tendencias. A día de hoy nos encontramos en un punto, en una zona media, en un punto ni fu ni fa que me gusta llamarle. Sin embargo, si la vemos en dólares, teníamos un poquito este gráfico. Había llegado a sus últimos máximos históricos y desde ahí comenzó un proceso correctivo. Cuando estamos, acordate, dentro de un proceso correctivo, quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. En este caso fue el 61.8 de Fibonacci. Automáticamente ahí empezamos a aplicar un concepto que se llama abanico, que son estas líneas de tendencia de acá bajistas. ¿Qué te dice este concepto que lo enseña el querido profe Jorge Fedio, mi mentor bursátil? Básicamente que cuando supera la tercera línea del abanico te habilita lo que sería ese cambio de tendencia. Nosotros en el último video habíamos quedado acá exactamente y decíamos que cuidado, porque al ser una superación a media vela no es una superación tan firme de este lado, y efectivamente la historia lo demuestra que la estadística tenía la razón, si se quiere. Sin embargo, a partir de ahí llegó a la media de 200, empezó a superar esta tercera línea con fuerza, con creces, ya superando con una vela completa, y a día de hoy se encuentra haciendo el movimiento de retesteo. Ese movimiento de throwback positivo es cuando el precio supera un nivel, vuelve a testearlo para tomar fuerzas y desde ahí continuar. Así que tenemos que seguir manteniendo esa zona en dólares, y a partir de ahí, si se anima a escalar, va a tener que superar estos últimos máximos. Al mismo tiempo, en el gráfico en pesos nosotros los vamos a ver cuando supere el cuadro lateral, y automáticamente ahí nos habilita esta búsqueda de los últimos máximos históricos. Así que bueno, el gráfico en dólares está despejando el camino. Todavía hay que esperar un poquito más para el gráfico en pesos. Nosotros lo vamos a ir siguiendo. La siguiente, tenemos a Ferrum desde este lado. De largo plazo sabemos que estamos en una prolija curva alcista, solamente que en lo reciente veíamos que se había quedado en un cuadrito lateral que ya veníamos siguiendo desde el anterior video. Iba entre los máximos históricos en los 34 pesos y los anteriores máximos en los 26 pesos. Desde ahí el precio estaba rangueando sin más. Acordate, cuando te supera el cuadro lateral para algún lado, define para ese lado en consecuencia y nos habilita automáticamente a tirar el objetivo técnico, que sería el ancho de la formación. Desde este lado lo proyectamos al alza, ya cumplió el objetivo con creces de manera bastante rápida. Al mismo tiempo hemos tenido un split reciente, y en el corto plazo acordate esto un poquito, lo que te vengo diciendo de manera frecuente siempre en los análisis. Cuando la suba es vertical, acordate que el mercado es de subas, bajas, subas, bajas. Cuando la suba es vertical, no debería sorprender de que aparezca una chica y que aparezca una mague. Más aún, al mismo tiempo miremos el RSI en donde estamos, en niveles de sobrecompra. Entonces tranquilamente, como mínimo, Ferrum se tiene que aproximar a lo que sería la media de 21 para que el RSI aproveche para descomprimir un poquito. Inclusive puede aparecer ese throwback positivo, los máximos previos. De todas formas tiene que bajar bastante para que eso ocurra. Así que bueno, con que mantenga y se acerque a la media de 21 ya va a ser una baja suficiente para que el precio pueda continuar. Porque acordate que no solo se proyecta el objetivo técnico del ancho anterior, sino el del brazo anterior, que sería toda esta suba previa, y que ya estamos proyectando desde este lado, que es un objetivo bastante amplio, bastante optimista. Obviamente le va a llevar su tiempo, pero tenemos ese norte en mente. Si la vemos en dólares, vamos a ver un gráfico muy similar. De fondo, en lo reciente también tenemos un amplio canal alcista de largo plazo, y más en el corto plazo, dentro de dicho canal teníamos también otro canal interno que al mismo tiempo lo ha superado. En este caso teníamos una zona de bastante conflicto, porque el precio tenía doble zona de resistencia, no solo el techo de largo plazo, sino el techo en amarillo del canal de corto plazo, pero terminó superándolo. Automáticamente ya llegó al objetivo, y en el corto plazo tenemos el mismo esquema. Vamos a ver si se aproxima la media de 21, si tenemos un throwback retesteando los niveles previos, si aparece el RSI descomprimiendo un poquito, porque tenemos recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos mientras siga el precio manteniendo esta pendiente alcista. La siguiente es Ledesma. De este lado veíamos en el video anterior que ya
estaba mostrando señales de cambio de tendencia al superar esta línea de tendencia bajista en color blanco. Sin embargo, para que pueda habilitar esos últimos máximos históricos tenía que despejar el camino superando esta zona de acá. Acá estábamos en el último video, los 1163 pesos, como ya estamos viendo, la historia lo está demostrando, los terminó superando, habilitando aún más este objetivo hacia los últimos máximos históricos. En el corto plazo había quedado un poquito voladita, imagínate en estos momentos de acá, retrocediendo para atrás, teníamos un RSI en sobrecompra, el precio había quedado un poquito lejos de la media de 21, entonces automáticamente es esto que te digo, el precio mínimamente se tiene que acercar al promedio móvil, el RSI aprovecha para descomprimir, hay una toma de ganancias, el mercado hace el zigzag, sobre todo tras la suba vertical, hace la pausa, hace el descanso para retomar fuerzas y continuar su senda alcista hacia los máximos históricos que estamos muy cerquita, en los 1460 pesos, así que conservamos esa pendiente alcista en LED y que siga para adelante nomás. Si vemos el gráfico en dólares, sabemos que todavía tenemos gran recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos y en el mediano largo plazo veníamos siguiendo este prolijo canal alcista que realmente es una pinturita. En el corto plazo también estábamos aplicando este concepto del abanico, que en realidad solamente tuvimos dos líneas. Al superar la segunda línea el precio marcó una reversión, una gran reversión alcista, llegando a lo que sería este techo del canal alcista previo, cosa que actúa de resistencia, donde en ese mismo nivel también tenemos una zona de resistencia que al precio le va a ser de conflicto. Miremos estos toques anteriores que tenemos de este lado, varios toques consecutivos, desde ahí en realidad comenzó la última gran caída, así que sin embargo a día de hoy en LED nos encontramos en una conflictiva zona de resistencia, donde el precio está aprovechando para descomprimir parte de la suba previa, el RSI está dando venta inclusive a día de hoy, entonces vamos a estar atentos porque no tenemos que perder la media de 21 en el corto plazo, porque si lo hace automáticamente te sigue habilitando la fluctuación de banda en banda dentro de este canal. Dentro de este canal, ¿qué nos dice la historia? Que cada vez que llega al piso reacciona hacia el techo y cada vez que llega al techo no lo puede superar y reacciona hacia abajo, hacia el piso. Entonces una zona media que vamos a cuidar es justamente la media de 21, porque si la pierde ya el gráfico te está anunciando que se viene una baja, la propia fluctuación de banda en banda dentro del canal. Ahora, si logra despejar este camino, nos habilita automáticamente el desdoble del ancho del canal previo, acercándose más aún hacia los últimos máximos históricos, pero eso es lo que nosotros vamos a ir siguiendo en estos videos, así que no olvides suscribirte y activar la campanita. La siguiente, tenemos a Carbuclor desde este lado, un gráfico bastante similar al de GCDI. Al último video estábamos en esta zona, en esta plena zona de soporte. Acordate también lo que te digo, la manera de operar un cuadro lateral como nos encontramos al día de hoy en Carbuclor es tratar de comprar en la banda inferior esperando un rebote, una valorización hacia la parte superior. Por eso también al mismo tiempo es muy importante saber dónde estamos parados a día de hoy, cuál es el contexto de Carbuclor. En este caso un cuadro lateral, si tenemos un canal alcista, un canal bajista, va a ir dependiendo nosotros cómo vamos modificando nuestra operatoria, pero en definitiva terminó saliendo desde ahí, superando líneas de resistencias importantes, terminó superando lo que sería este cuadro lateral, pero aparece ese mismo factor como un denominador cuando tenemos una gran disparada alcista. El precio superó este cuadro lateral a media completa, ojo al piojo con eso que te lo estaba mencionando en el video de hoy, había llegado a una zona de RSI alto, no había descansado para nada, la suba fue vertical y en consecuencia esos factores sumaron a que el precio retroceda volviendo a ingresar al cuadro lateral, postergando lo que sería este ancho de la formación previa. ¿Por qué te digo postergando? Porque si ya vemos un intento de que el precio quiere superar este cuadro lateral, también al mismo tiempo es una señal. Por más de que haya sido un intento fallido, es un intento al fin que el precio es como que desbloquea ese nivel, entonces en un próximo intento de superación va a ser mucho más fácil, postergando, como te digo, este objetivo técnico de desdoble de este cuadrito lateral. Así que bueno, en el corto plazo quedamos a la espera a ver cómo el precio se termina de acomodar, sobre todo con la última volatilidad que tuvo, y la vamos a ir siguiendo por supuesto. Si la vemos en dólares, vamos a ver un poquito lo siguiente. En definitiva, si nosotros agarramos el gráfico completo, los máximos históricos en este gráfico están acá, en los 32 centavos de dólar. Sin embargo, no los estamos considerando por el simple hecho de que Carbuclor hizo muchos splits a lo largo de su historia, entonces esto está distorsionando el cálculo. Entonces, para ser mucho más conservadores con respecto a esto, hemos reducido este objetivo técnico de los máximos históricos bastante más abajo. Sin embargo, en el corto plazo lo importante es esto, el contexto de fondo que nosotros veníamos siguiendo era esta cuña bajista de potencial resolución alcista. Es una figura técnica que dentro de la misma el precio está cayendo y hasta que no te la ejecuta al alza no te cambia esa reversión, esa pausa. En el corto plazo la ha recuperado, la ha superado, activando dicha formación, ya cumplió de manera vertical el objetivo técnico que es justamente el ancho de esta figura, acercándonos a día de hoy a una zona también de obstáculo que no está logrando superar y hoy es el tercer intento consecutivo en la cual tampoco lo está logrando hacer. Al mismo tiempo aprovecha el RSI para descomprimir un poquito,
producto, acordate esto que, bueno, ya te estoy mencionando en definitiva. Así que a día de hoy vamos a ver cómo se termina de acomodar el precio, muy similar también lo que nos está mostrando el gráfico en pesos. Así que eso es del lado de Carboclor, veremos que se termina de acomodar, tiene que terminar de superar esta zona de resistencia para que pueda continuar a estos últimos máximos históricos más conservadores. La siguiente tenemos a Inversor a juramento. El contexto de fondo era que estábamos también en un cuadrito lateral, sin embargo hemos visto una gran reacción en lo reciente desde el piso. Le quedaba superar lo que sería la media de 200 y esta línea de tendencia de baja para habilitarte ya aún más la búsqueda de los 550 pesos, que es esta zona superior del amplio cuadro lateral. Al ser bastante amplio tenemos niveles internos dentro que el precio tiene que ir superando para ir desbloqueando nuevos recorridos, si se quiere, desde este lado. Hoy está haciendo el tropa positivo, retesteando la media de 200, aprovechando para descomprimir. Miremos también el RSI, llegó a niveles de sobrecompra, entonces no es sostenible en el largo plazo que eso siga así. Tarde o temprano tiene que descomprimir el indicador, acercarse a los promedios móviles, tomar fuerzas para que el precio pueda continuar. Así que en el corto plazo cuidamos la media de 200, no la tiene que perder para que a partir de ahí pueda continuar a buscarte estos 550 pesos dentro del cuadro lateral. Y si la vemos en dólares, veníamos observando que la suba la hacía de manera escalonada. Teníamos un impulso, un escalón, un impulso y este último escalón que realmente lo ha extendido bastante. En el corto plazo estaba consolidando en esta partecita de acá, terminó superando dicho cuadro lateral al alza, automáticamente habilitando el objetivo. Dicho objetivo nos llevaba a buscar lo que sería esta línea de tendencia de baja, que al mismo tiempo ya la superó y hoy está haciendo el movimiento de retesteo previo. En definitiva, para que este gráfico pueda continuar al alza, tiene que superar esta siguiente zona de conflicto, que es esta zona de resistencia. A partir de ahí, si lo supera, nos habilita la búsqueda de los últimos máximos históricos, que vemos que tiene gran recorrido todavía. Así que aplica exactamente igual el mismo comentario. Seguimos cuidando esta zona de soporte y que desde ahí el precio se vaya acomodando, tomando envión, superando resistencia y en consecuencia continuando. Y la última de este análisis tenemos a Habana. Nosotros veníamos siguiendo este cuadrito lateral que en definitiva lo hemos extendido porque no ha salido todavía de este cuadro lateral, así que ese es el contexto de fondo. Teníamos una cuña bajista de resolución alcista que ya la ha ejecutado al alza, ya cumplió el objetivo técnico y ya en definitiva llegó a lo que sería esta parte superior. Pero en resumen, hasta que no te supere esta zona, hablamos de los 7.000 pesos si se quiere redondeando, estamos lateralizando. Así que bueno, eso a día de hoy desde el lado de Habana tampoco hay grandes cambios. Si la vemos en dólares, en este caso también tenemos recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos. Vemos que el precio ya está armando una nueva curva alcista. Acá tranquilamente podemos empezar a tirar un canal, así que buenas señales de este lado. En el corto plazo también ejecutado lo que sería esta cuña misma que recién nomás veíamos en el gráfico en pesos. Ahora el precio está en pausa, va también subiendo de manera escalonada. Habana va a su ritmo, pero bueno, tenemos recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos y mientras tanto y en cuanto empieza a conservar y mantener esta estructura, lo vamos a ver en el gráfico en pesos que supera ese cuadrito lateral. Así que bueno, eso es del lado de Habana. Familia del canal, muchísimas gracias por haber visto este video. No te pierdas el último video de ayer. Nos vemos mañana en uno nuevo. Chau, chau, que estés muy bien.